Grupo Aval, su historial de irregularidades éticas y sus condenas en tribunales de Estados Unidos. ¿Cómo permiten los organismos de control que hoy cotice en Wall Street? En su historia figuran condenas en tribunales de Estados Unidos por lavado de dineros del cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Una operación llamada Polar Cap, liderada por la DEA, arrojó estas graves condenas al inicio de los años 90. Medios de prensa, como la reconocida revista colombiana Semana, publicaron detalles de esta operación, considerada por mucho tiempo como el más grande golpe dado por Estados Unidos a las estructuras dedicadas al lavado de activos. El gobierno norteamericano consideró al Banco de Occidente, propiedad del Grupo Aval, como eslabón clave que permitió y facilitó el lavado de más de 1.200 millones de dólares a través de sus oficinas de Panamá y Cali en Colombia. La operación Polar Cap fue un trabajo coordinado de la DEA, el FBI y las administraciones de impuestos y aduana de los Estados Unidos. La participación del banco, propiedad del Grupo Aval, en los mencionados actos delictivos transnacionales involucró a altas esferas administrativas de este conglomerado financiero en varios países. Uno de los capturados señalaba a las directivas del banco como gente de confianza que sabía y entendía lo que él estaba haciendo. Textualmente, la acusación oficial citada por la revista Semana acusa tanto al Banco de Occidente Panamá como al Banco de Occidente Cali de facilitar voluntaria y conscientemente el encubrimiento y transporte del dinero lavado. Virginia Vallejo, en su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, relata cómo Luis Carlos Sarmiento, propietario del Grupo Aval, también invitó a los hermanos Rodríguez Orejuela, del Cartel de Cali, a abrir cuentas en sus bancos. Los carteles de la droga también han utilizado equipos de fútbol colombiano para el lavado de dinero y activos. Y un claro ejemplo de esto es que la Fiscalía de Colombia estableció que 4.600 millones de pesos de la mafia se lavaron en el DIN. Y otra vez lo han hecho a través del mismo banco. El periódico El Colombiano, más adelante, habría informado que presuntamente fueron en total unos 25.000 millones de pesos. Esto motivó la apertura de una investigación penal y las órdenes de captura contra 17 personas. Otro periódico de Colombia, llamado El Espectador, publicó una entrevista con un exfuncionario del DIN, quien describió detalles de la denuncia que hizo ante la Fiscalía, donde habló de pagares ficticios y cheques cobrados por personas inexistentes, números de cuentas bancarias y, según él, transacciones ilegales financieras. Durante 2001 y 2005 se movieron más de 12.000 millones en una cuenta del Banco de Occidente, en la que se descubrieron transacciones fraccionadas y un desorden financiero representado en pagarés ficticios y comprobantes de egresos sin soporte contable.
Uno de los aspectos que más sorpresa generó en la investigación es cómo en la cuenta de ahorros 440-8181325-1 del Banco de Occidente se hicieron 12 consignaciones de 100 millones de pesos en efectivo en apenas 30 segundos, como lo reseñan los comprobantes de consignación. La justicia colombiana penaliza algunas veces a individuos por estas actividades, pero nunca, a diferencia de las Cortes de Estados Unidos, ha condenado a los bancos. Y hoy, este Banco de Occidente, bajo el nombre de Grupo Aval, es una verdadera amenaza que trae inmensos riesgos para la economía norteamericana y mundial, mientras lo dejan avanzar en el mercado de Wall Street. El periódico El Colombiano también dio información de movimientos por valor de 5.900 millones de pesos, con múltiples operaciones menores de 10 millones de pesos realizadas en un mismo día y cobradas por el mismo girador, Libardo Serna Ángel. El periódico El Espectador habla de cómo con Pablo Escobar, tras bambalinas, las finanzas del club habrían sido oxigenadas por el protervo patrocinio del tráfico de estupefacientes. La revista Semana preguntó a este exfuncionario ¿por qué el proceso no ha avanzado en la fiscalía? A lo que él respondió: nadie quiere parar el circo del fútbol, porque hay mucho dinero de por medio y porque hay personas influyentes en el alto gobierno, como Mario de J. Valderrama. Este hombre, además de haber sido presidente del equipo, trabajó la campaña del expresidente colombiano Uribe en Antioquia. Otra fuente que documenta toda la participación del Banco de Occidente en actividades ilícitas es este libro llamado Narcolavadora, escrito por el exfuncionario del DIM, entrevistado por la revista Semana. Este libro está disponible por el website de Amazon. Corficolombiana, también perteneciente al Grupo Aval, participa directamente en proyectos intervenidos por la Fiscalía General de Colombia, permitiendo el ingreso de dineros de otros confesos narcotraficantes, como Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias el arquitecto, hoy condenado en Estados Unidos. Así hubiera quedado el proyecto Soler Gardens, pero después de ser intervenido y de su extinción de dominio, este es su estado actual de abandono. Minuto30.com informó que el periodista antioqueño Rubén Benjumea reveló en su columna el fideicomiso entre la fiduciaria Corficolombiana y la sociedad Fajardo Moreno y compañía, donde se muestran los nombres de cada uno de los inversionistas del proyecto habitacional. Como se recordará, la Fiscalía General tomó medidas cautelares contra estos bienes por estar permeados por dinero del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, quien habría sido uno de los inversores del proyecto. El periodista Benjumea respaldó su columna publicando copias de los documentos originales de la Fiscalía de la Nación colombiana, en los que se notifican las medidas cautelares impuestas y el trámite de extinción de dominio. La pregunta que los periódicos le hicieron a la sociedad Fajardo Moreno y compañía fue: ¿por qué le vendieron a este narcotraficante? Ellos respondieron: la fiduciaria Corficolombiana que tenía el proyecto fue la que revisó quiénes eran los compradores. Por otro lado, Benjumea agrega en su columna que el mismo Sarmiento le ordenó a sus subalternos solucionar rápidamente el tremendo bollo que podría afectar la reputación del banquero a nivel internacional, puesto que adelanta negocios con la banca extranjera, especialmente en los Estados Unidos, y una posible inclusión en la denominada lista Clinton sería nefasto para sus intereses.
de estructuras empresariales de papel para saltarse las limitaciones a la acumulación de predios con antecedentes de baldíos o simplemente acumulando vastas extensiones de tierra, transgrediendo la ley 160 del 94, grupos empresariales se hacen a esas tierras que tienen como destino los campesinos pobres de Colombia. Entre estas empresas sobresalen el Ingenio Riopaila Castilla, unas 40.000 hectáreas en el Bichada, la multinacional Mónica Semillas, con cerca de 14.000 hectáreas en el Meta y Bichada, la multinacional estadounidense Cargill, con más de 60.000 hectáreas en el Bichada, el Ingenio Manulita, con cerca de 40.000 hectáreas en Casanare y Meta, y el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de una empresa que se llama Organización Pajonales, con más de 13.000 hectáreas, al menos la mitad de ellas con antecedentes de baldíos. Mucha gente en la calle dice, es que los bancos nos han quitado las casas, hemos perdido nuestras viviendas, nuestros apartamentos. ¿A usted le duele cuando una persona pierde su casa cuando se cuelga? Muchísimo. Esta empresa, lo hemos denunciado en varias oportunidades, dueña de 4 bancos, dueña de un fondo de pensiones, ha recibido créditos subsidiados, mientras él inclusive cobra a los ciudadanos tasas de interés cercanos a la usura. Y en efecto, esta empresa Pajonales en particular también recibió créditos subsidiados de Finagro por 35.600 millones de pesos. Lo hizo entre el año 2007 y 2012. Y otras empresas pertenecientes a Corfi Colombiana, que a su turno es propiedad de Luis Carlos Sarmiento en 95%, ha recibido otros beneficios, agroingresos seguros, certificados de incentivos forestales en general, ha recibido muchos beneficios. Esta organización Pajonales no solamente acapara tierras, subsidios, créditos subsidiados del sector agrícola, también es monopolio de semillas. ¿Será que en el enfoque de un gobierno que permite la concentración de la tierra de manera ilegal, que hace leyes en beneficio de delincuentes y acaparadores nacionales y extranjeros, donde los subsidios y los créditos se entregan regalados a los más ricos, donde se permite la acumulación de la riqueza en estos personajes que hemos señalado? ¿Será que ante tanta evidencia realmente en el campo caben todos? Es decir, ¿es posible seguir predicando que este es un modelo que incluye a todos? La Contraloría considera que es ilegal la suma de predios porque violan las normas de la ley 160 y menciona estas empresas, las voy simplemente a leer: Mónica Colombia, Cargill, Riopaila Castilla, los negocios del doctor Luis Carlos Sarmiento, 201.000 hectáreas que la Contraloría dice se hicieron apropiaciones ilegales porque violaron la ley 160 del 93. Entonces, por ejemplo, Mónica monta 6 empresas, Cargill monta 36 empresas, Riopaila monta 27, don Luis Carlos Sarmiento monta 6, etcétera, y en eso consiste la ilegalidad. Me llama la atención, y esto lo quiero señalar también, como en el caso del negocio de don Luis Carlos Sarmiento, que lo hace a través de Corfi Colombiana, yo no sabía, parece que Alejandro Gaviria también fue de la Junta Directiva de Corfi Colombiana, yo ignoraba eso. Pero además señala la Contraloría una cosa que yo señalé, que el señor José Leibovich, que es el director del COMPES de la Altillanura, resulta ser también miembro de la Junta Directiva de Corfi Colombiana. Esto pues ya, digamos que la delicadeza mínimo indicaría que esas cosas no se hacen. Y en este caso particular de estas compras de Corfi Colombiana se dice con toda claridad que se transgrede, dice la Contraloría, se transgrede lo establecido en el artículo tal. Demasiada gente del gobierno tocada por estos asuntos. Ya mencioné aquí al doctor Alejandro Gaviria, el ministro Lizarralde, la ex esposa del ministro Lizarralde tiene tierra en esas zonas. Bueno, don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que más vinculado no puede estar. Néstor Humberto Martínez Neira, pues hasta el cuello en estas cosas, ¿cierto? Y como si fuera poco, convertir a los campesinos, no en socios de los ejecutores, de los gestores, como se llamen, no, en siervos. Bajo pena, senadora Marisa Echele ojo a esto, de sacarlos de la tierra en las zonas que se declaren como sidris. O sea, el que no se ajuste se va. ¿Esto qué es? Y ojo, no solo los campesinos,
Porque esa definición de campesino es completamente difusa, senadora Nora. Aquí puede caer cualquier pequeño, mediano empresario. Le pueden decretar que es un enemigo del progreso, porque llegó Cargill o algún magnate, don Luis Carlos Sarmiento, no sé quién más, y se le atravesaron al progreso y se van, muchachos. Eso es lo que dice esa ley. Hoy recordemos que la legislación colombiana dice que los baldíos del Estado colombiano son un derecho exclusivo del campesinado. O sea, en Colombia, por la vida de la ley, nadie que no sea un pobre del campo puede acceder a un baldío. Esta es una norma calculada para que un magnate nacional o extranjero pueda acceder a los baldíos colombianos en cualquier extensión, además. El campesinado, entonces, y esto me parece de las cosas más graves, pierde los derechos que hoy la Constitución y la ley le otorgan sobre los baldíos colombianos. Lo quiero remarcar. Uno puede estar o no de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo, otros estarán en contra, pero es un derecho del campesinado, del conjunto de esos compatriotas que son pobres, obreros agrícolas, gente pobre, solo a ellos se les pueden entregar los baldíos, y esto se va a cambiar medio a las escondidas sin que haya un debate nacional. Yo me pregunto, ¿qué tal que en la Constitución un derecho semejante a este lo tuviera don Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Qué tal que lo tuvieran los banqueros? ¿Alguien se atrevería a proponer que se les quitara ese derecho siquiera sobre 1 centímetro cuadrado del territorio nacional? Elena no sabía nada de pan, pero puso una panadería, hizo arepas, hizo de todo para sacar a sus hijos adelante. ¿Qué ejemplo de mujer? Sus panaderías, que ya no son suyas, hicieron historia en Medellín. Elena había cumplido su misión, rompiéndose la espalda por años, así que era tiempo de un descanso. La relevaría su hijo Ernesto, que también era talentoso en los negocios. Él montó también sus empresas y ayudaba a toda la familia, hasta que le dio por pedir un préstamo que respaldaría con sus propiedades. Solicité una plata a mediados del 99 en el Banco de Occidente. Inicialmente eran solamente 40 millones de pesos, la fiducia en garantía que yo había hecho en el año 1997, hicieron un avalúo de 150 millones de pesos. Cuando Ernesto quiso vender sus propiedades para pagar, ya no eran de él. Según Ernesto, el banco no solo le había cobrado por derecha los 40 millones de pesos del crédito, sino que se había quedado con unos 110 millones más, de manera arbitraria, como si él se los debiera. Pero además, cuenta Ernesto que le bloquearon sus cuentas, lo reportaron en todos los bancos y lo condenaron a una muerte comercial. Ya en el año 2004, de una manera sorpresiva, se nos presentó un embargo en todas las cuentas de mi esposa, de la compañía, todo ese tipo de cosas y todo. Se solicitó inicialmente la nulidad porque el Banco de Occidente, de una forma dolosa y malintencionada, dijo bajo la gravedad de juramento que no sabíamos dónde estábamos, ni mi esposa, ni yo, ni la compañía, ni nada. De hecho, nosotros teníamos vínculos con el Banco de Occidente a través de tarjetas de crédito, con cupos muy grandes. No entiendo yo cómo ahora viene a decir que no tenía ni idea dónde estábamos. Pero había, según él, algo aún más grave. Le habían hecho firmar un pagaré en blanco. Cogieron un pagaré que firmamos en blanco de la mejor buena voluntad y lo llenaron, que inclusive hasta muy extraño, con un vencimiento de 3 meses, y se vino lo que se tenía que venir. El Tribunal Superior de Medellín fue muy enfático en afirmar que el banco había obrado en contra de la dignidad y la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe. Pienso que eso es muy grave, que lo hablen de un banco. Ernesto, desesperado, intentó acudir a los medios. De varias formas he tratado de entrar a los medios de comunicación. Definitivamente estos grupos económicos tienen un poder impresionante para manipular este tipo de medios de comunicación. La respuesta concreta es que son las pautas publicitarias y todo, con ellos nadie se mete ni nada. Ernesto lo perdió todo. Entonces, doña Elena tuvo a su edad que ponerse de nuevo a moler como una mula.
Con lo poco que le quedaba montó una fábrica de helados. Y es una mezcla agridulce de sentimientos los que inspira ver a una abuela de 70 años partiéndose la espalda por segunda vez en la vida. Cosa que no fue suficiente, porque las deudas, los intereses y todo se les juntó. Ya no les alcanzaba ni para el arriendo. Después de varios años de lucha contra el banco, Elena y su familia terminaron en la calle. Uno a veces pierde la fe en este país, pero conocer a alguien como Elena nos recuerda la esencia de por qué hacemos estas crónicas. La fuerza, la calidez, la moral y los valores de los colombianos anónimos, como ella, a los que también les queda ese título de héroes o luchadores. Vieja y cansada, Elena emprende entonces un viacrucis Medellín-Bogotá. Se embarca con su hijo en un bus, empaca las cruces en la maleta y se viene a intentar la epopéyica misión de ser escuchada por el presidente de uno de los grupos financieros más poderosos del país. Armaron sus cruces y se colgaron enfrente al banco. Pero nadie los escuchó, nadie salió a preguntarles qué pasaba. Las cortesías, el tinto y la amabilidad con la que a uno le ofrecen invierta en esto, compre este título, pero mire, le damos otra tarjeta de crédito, se la llevamos a la casa. Todo esto se había desvanecido, ahora era pura indiferencia. Pero Ernesto y Elena se tragaron la vergüenza, la pena, así, sin agua, a secas, a sabiendas del cuchicheo que vendría, de los chismes de las señoras, ahí estaban, armados de dignidad solamente. Pero la cruz de Ernesto no resistió, y ella tampoco, era demasiado ya para una abuela. Sin saber si reír o llorar, fuimos testigos de la caída de este hombre, desde su cruz hasta la quiebra. Y quien ahora, metido en su traje de antiguo triunfador, tocaba fondo, mientras sangraba del corazón y la cabeza. Buscamos por todos los medios hablar con un vocero del banco. Nunca nos atendieron. La fiscal encargada del caso tampoco quiso hablar. Casos como el de Alicia y su hijo Ernesto, que pasaron de la gloria a la desgracia, según ellos, por culpa de un error bancario. En el caso particular de Ernesto, lo que uno identifica sí es que hubo un error por parte del banco, porque hizo exigibles unas garantías por un monto muy superior a lo que él debía. Digamos, él debía, al momento en que fue al banco a decir yo no les puedo pagar, debía 40 millones de pesos. Y el banco le hizo exigible un pagaré por 40 millones de pesos que le cobró en un cobro jurídico, en un proceso ordinario, y adicionalmente, exigió unos lotes que en su momento tenían un avalúo comercial más o menos de 250 millones de pesos. Entonces, como si le hubieran cobrado 290 millones de pesos cuando el hombre solo debía 40. Y estamos seguros que si esta historia llegara a oídos del doctor Sarmiento Angulo o a las directivas del Grupo Aval, harían justicia y examinarían cómo enmendar este lamentable error. Una decisión ética, más que una decisión de negocios, para que estas personas no tengan que seguir aguantando hambre y en la calle, mientras su proceso se podría dilatar por más de 10 años en un juzgado. Los bancos. Sí, señor, fue al Banco de Occidente, pues que es una de las empresas más importantes del Grupo Aval. En la línea está Ernesto Acosta, quien es el denunciante, y nos quiere contar un poco su historia y qué fue lo que le pasó y qué lo motivó a hacer esta denuncia. A ver, durante más de 15 años yo tuve pues muchos negocios con el Banco de Occidente. Ellos pues me daban créditos muy grandes y todo para yo poder trabajar tranquilo. Yo hice un contrato de fiducia en garantía en el año 1997, en la cual se constituyó un patrimonio autónomo con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para poder trabajar tranquilamente. A finales del año 99 yo busqué al señor Sergio León Rivera del Banco de Occidente y le dije que pues pasaba por una situación difícil, que por qué no hacíamos exigible ese certificado de fiducia en garantía, que vendieran los bienes y que me devolvieran pues lo que me correspondía a mí.
Yo me quedé muy tranquilo. Inexplicablemente 9 meses después, cogieron un pagaré que yo había firmado con mi esposa y por mi empresa, y de una forma dolosa y malintencionada, volvieron y me cobraban la obligación. Yo tengo una sentencia en la mano del Tribunal Superior de Medellín, en la cual dice que siempre se tuvo el convencimiento de que los actos realizados eran contrarios a la dignidad y a la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe por parte del Banco de Occidente. Yo he tratado por todos los medios de buscar y de hacer acuerdos con el Banco de Occidente, cosa que ha sido completamente imposible. Usted está pidiendo que le indemnicen unos daños a causa de todo lo que pasó con el banco por la firma de este pagaré en blanco y de pedir este préstamo. ¿En qué va la parte legal? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida en que se desarrolle y se le dé trámite a la denuncia penal, lógicamente yo puedo acceder a mis perjuicios y todo, pero tampoco, hace 3 años puse el denuncio y no ha pasado absolutamente nada. Nosotros tratamos de contactar al señor Douglas Berrío, que quien es el vicepresidente jurídico del Banco de Occidente, quien ha estado al frente de este tema, como lo mencionó el señor Ernesto Acosta, pero así como lo dice el señor Acosta, pues el señor Berrío nos manifestó a nosotros, nos manifestó a la W, que ellos no querían arreglar ningún tipo de problema en los medios de comunicación. Así que Ernesto, esperamos que esta denuncia sirva de algo y que siga adelante este proceso y que en algún momento el Banco de Occidente le responda por los daños que le ha hecho a su familia y sobre todo al patrimonio. No es la primera vez que informaciones tan contundentes de las actividades sospechosas e irregulares de entidades financieras en el mundo no son oídas a tiempo por los organismos de control. Ya antes de la crisis del 2008, Harry Markopoulos pasó 9 años intentando convencer a la SEC de que Madoff era un gran fraude. Si la SEC lo hubiera escuchado, las pérdidas para los inversores serían inferiores a los 7.000 millones de dólares, en lugar de los 50.000 millones que se han contabilizado, según los cálculos de Markopoulos. La prensa internacional así lo ha registrado. Casos repetidos como los del banco HSBC en Estados Unidos. Unos 7.000 millones que circularon por el banco más grande de Europa estarían vinculados con carteles mexicanos. La lista de multas severas a bancos en Estados Unidos es extensa. El HSBC aceptó una multa de 1.920 millones de dólares en diciembre del 2012 para evitar un procesamiento por complicidad en actividades de blanqueo de dinero. Con estos antecedentes del Grupo Aval y del HSBC, ¿qué querrá decir el interés de este grupo colombiano en adquirir sucursales regionales del banco inglés? En Estados Unidos han sido multados muchos bancos y actualmente cursan investigaciones transnacionales impulsadas por denuncias y divulgaciones hechas por funcionarios, personas naturales y medios periodísticos. En su mayoría, estas últimas investigaciones han estado relacionadas con el lavado de activos y la protección a evasores de impuestos. El informático franco-italiano Falciani contó que recibió ayuda de la CIA para hacerse con los ficheros de las cuentas de la filial suiza del banco británico HSBC, algunas de las cuales están sospechadas de evadir impuestos. Este video busca alertar a tiempo a todos los interesados en conservar la integridad y el orden de la economía mundial. En abril de 2011, el Grupo Aval tuvo su primera dificultad para entrar al mercado de Wall Street. Pero al parecer, una queja en la SEC de uno de los afectados por el Grupo Aval trajo problemas a su ingreso a este mercado. La queja fue recibida y radicada en las oficinas de la SEC en Miami en 2011.
Pero a finales de 2014 ingresa a Wall Street el Grupo Aval. Este es un llamado a revisar cómo el Grupo Aval entró al mercado de Wall Street, teniendo un oscuro historial como el expuesto aquí y que es bastante parecido al que tienen instituciones que hoy están siendo juzgadas en diferentes tribunales por todo el mundo.